Hermanos, vamos a continuar entonces en esta mañana hablando sobre el tema de la soberanía de Dios. La idea de un Dios soberano ciertamente no es una idea muy grata para los hombres que no han sido regenerados. Ver a Dios como un Dios que está por encima de nosotros y que tiene autoridad sobre nosotros y que tiene una voluntad tan firme para hacer todo lo que Él quiere hacer. Hermanos, pues no es algo que el hombre no regenerado acepte con facilidad. Ya hemos reflexionado varias veces a lo largo de todo este capítulo 9 sobre este asunto. Dios es soberano. Entendiendo, hermanos, yo creo que ya podemos comprender más claramente a qué nos referimos con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la libertad y el poder que Dios tiene para hacer todo lo que Él quiere hacer. Ya podemos concluir entonces, hermanos, con más claridad, llegar a un entendimiento más claro sobre el actuar de Dios. Cómo Dios actúa. Si no entendemos que Dios es soberano, pues vamos entonces a cuestionar muchas cosas sobre el proceder de Dios. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios hace o permite esto otro? Bueno, el apóstol Pablo ya nos ha dejado bien en claro en este capítulo 9 que el actuar de Dios es incuestionable y que no tiene ningún sentido que el barro le diga al alfarero por qué lo hizo como lo hizo. Pablo ha dejado claramente su argumento ya presente en este capítulo, que no es sensato, no es inteligente discutir, pleitear en contra de Dios. Él es el creador, Dios es el sustentador y Él tiene el derecho, la prerrogativa de usar el barro como Él quiera. Él tiene el derecho tanto de hacer vasos para honra como para hacer vasos de deshonra. Dios puede hacer cuanto quiera, pero hermanos, no es un Dios soberano, así como un tirano, lo habíamos dicho, ¿verdad? Que Él hace cuanto quiere de una manera caprichosa, sin sentido, sin propósito, sin beneficio. No, Dios hace cuanto quiere con el propósito de revelar su nombre, de darse a conocer como lo que Él es. Sus actos nos revelan la naturaleza de Dios, lo que Él es en verdad. Él demuestra su regia soberanía como un rey, revelándonos sus atributos. Por un lado nos revela su santidad, su poder y su justicia, castigando la maldad de algunos. Y por otro lado, también Dios se da a conocer como un rey bondadoso, dándonos de su gracia y de su misericordia, salvando a otros elegidos. Si es que el actuar de Dios tiene el propósito de Dios revelarse, de que nosotros le conozcamos como lo que realmente es y no como lo que nosotros nos imaginamos y no para no nosotros hacernos un Dios a nuestra sabiduría, nosotros crear a Dios a como nosotros queremos que Él sea. No, Dios es lo que es. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y cuál es tu nombre para que yo les diga al pueblo con quién estoy hablando? Tú dices, yo soy el que soy. Dios es lo que es. Dios no va a cambiar su naturaleza por lo que los hombres piensen que Él debería de ser. Dios, hermanos, es tanto santidad, poder y justicia como también gracia y misericordia. Hoy vamos a ver que la soberanía de Dios, hermanos, también se deja ver a través del cumplimiento de sus promesas. ¿Escuchó? Dios revela su soberanía a través del cumplimiento de sus promesas. Esto es lo que vamos a considerar en el siguiente pasaje.
Leamos entonces juntos la palabra de Dios. Romanos 9, 25 en adelante. Dice así: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios ejerce su soberanía, hermanos, prometiendo un cambio de pueblo. Eso es lo primero que vemos en el versículo 25. Dios se muestra como un rey soberano haciendo la promesa de un cambio de pueblo. Hay promesas, hermanos, y creo que esto nos debe de ayudar en el resto del estudio de esta mañana. Hay promesas que creemos que Dios no cumplirá. Hay promesas que no queremos verlas como promesas. Cuando leemos la Escritura, hay porciones de la Escritura donde Dios promete cosas que no nos agradan y creemos que Dios las dijo porque sí, o como para quizás alertarnos un poquito, pero que Dios no lo va a hacer finalmente. No, hermanos. Todas las promesas de Dios provienen de un Dios soberano, un Dios que es rey y cumplirá su palabra sí o sí. Y aquí vemos que Dios prometió un cambio de pueblo. En el pasado Dios prometió a través del profeta Oseas que llamaría pueblo mío aquellos que no eran considerados pueblo de Dios. Hasta entonces el privilegio de ser llamado pueblo de Dios era un privilegio exclusivo de la nación de Israel. Pero ese privilegio de exclusividad, el apóstol Pablo nos está diciendo, ese privilegio que Israel como nación tenía, no era un privilegio eterno. Entendamos que hay cosas que son temporales. Dios le dio este privilegio a Israel de ser llamados pueblo suyo, pero no único, que nomás ellos. Pero ese privilegio de exclusividad era una exclusividad temporal, y aquí se los recuerda. Estaba escrito en la palabra, Dios lo había prometido, pero ustedes no quisieron verlo. No pusieron atención en lo que Dios prometió, y Dios ha cumplido esa promesa. Dios ha cumplido. Como un rey soberano, Dios decretó desde la antigüedad que llegaría el día donde los que no eran su pueblo serían su pueblo, y donde los que no eran amados recibirían el amor de Dios. Incluso que esos que no eran ni su pueblo ni tenían el amor de Dios, estos hombres y mujeres serían llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, si hoy estamos aquí en esta mañana, es por esto. Estamos aquí por el cumplimiento de esta promesa
por el cumplimiento fiel de esta promesa que hizo un Dios soberano. Dios prometió que aquellos que no éramos parte del pueblo de Dios fuésemos ahora el pueblo de Dios. Ni usted ni yo, nosotros como mexicanos, una nación que cuando nos descubrieron los españoles, estábamos inmersos en la barbarie, sacrificando, haciendo sacrificios humanos, adorando a dioses que no son dioses, hermanos. Pero por la gracia de Dios esta palabra se cumplió. Nosotros que no éramos pueblo, que no teníamos el conocimiento del Dios verdadero, hermanos, se nos ha concedido también ser llamados hijos de Dios, ser amados por Dios, ser el pueblo de Dios. Dios ejerce también su soberanía, hermanos, prometiendo que solamente un remanente sería salvo. Verso 27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El punto, hermanos, del apóstol Pablo es este, que sus promesas regias, hermanos, siempre se cumplen. Que si Dios les prometió algo, no se va a olvidar de ello para luego no cumplirlo. Dios lo prometió. ¿Y qué prometió? Prometió que la descendencia física de Abraham, aunque fuera tan grande como la arena del mar, aunque los israelitas llegaran a multiplicarse por montones y fueran una nación grande, porque esa era parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero ¿qué dice aquí? Dios prometió eso, pero también prometió esto. También prometió lo siguiente, que aunque la descendencia física de Abraham fuera tan grande, solo una pequeña parte sería salva. ¿Escuchó? Y ese es un Dios soberano, ejerciendo su poder, su soberanía, para salvar de esa manera. Ahora, esto tiene que ver inmediatamente con lo siguiente. Dios también promete actuar como un rey legislador, con justicia y con rapidez en la tierra. Vea el verso 29. En el verso 29, Dios dijo que la destrucción de Israel sería similar a la de Sodoma y de Gomorra. Dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vea, Dios lo dijo con claridad, con precisión, por medio del profeta Isaías. Delante de Dios, Israel, la nación de Israel, era tan culpable de pecado como las ciudades más perversas de su tiempo. O sea, el Dios soberano, el juez del universo, el juez de toda la creación, cuando ve a Israel, no lo ve distinto a los demás en cuestión de justicia. No lo ve bueno por sus propias obras, por lo que están haciendo. ¡Ay, qué bueno, qué diferente es la nación de Israel a las demás naciones o a las demás ciudades del mundo! No, cuando el rey soberano, el juez de los jueces, ve a este pueblo, a Israel, lo ve tan culpable como las ciudades más perversas, como Sodoma y como Gomorra. Así de pervertidos, de corrompidos por el pecado, ve a Israel. Pero Dios quiso ejercer su soberanía como juez, dejando un remanente, no destruyendo ¿cómo destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Absolutamente. No dejó un remanente. La destrucción sobre Sodoma y Gomorra fue
completamente fueron destruidos. Pero Dios, teniendo la potestad, el poder para hacer esto, Dios decreta, decide según su poder soberano, dejar un remanente, una descendencia para Él cumplir sus promesas. Así Dios se muestra como un Dios soberano, hermanos. También, hermanos, Dios ejerce su soberanía justificando a los gentiles. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Yo no sé, pero cada vez que yo medito en la soberanía de Dios, voy dejando atrás muchos temores que yo tenía cuando empezaba a estudiar este tema. Cuando empezaba a ver a un Dios soberano, siempre era un tema que me causaba mucha tensión, Dios, y mucho temor reverente, ¿no? Pero al fin y al cabo temor, que eso es bueno. Pero conforme más voy estudiando y voy meditando en la sabiduría de Dios por medio de su palabra, hermanos, voy viendo que este conocimiento va trayendo consuelo, seguridad, porque la soberanía de Dios, hermanos, es algo maravilloso para su pueblo. Él, como Dios soberano, como legislador, ha querido justificarnos a través de la fe. A nosotros, los gentiles, a quienes no éramos parte del pueblo de Dios, Él ha querido justificarnos así, poniendo toda nuestra confianza en Cristo. Y no solo a nosotros, sino a aquel remanente también de los judíos, que pongan su confianza en Cristo. Él, nuestro Dios, legislador y juez, ha querido ejercer su poder soberano así. Él quiso. Todos somos tan culpables como Sodoma y como Gomorra. Todos somos tan pervertidos como estos ciudadanos de esa ciudad que fue consumida por la ira de Dios. Pero Dios, hermanos, quiso justificarnos por la fe. Dios quiso, hermanos, recibir como el pago por nuestros pecados la sangre de otro y no la nuestra. Dios quiso castigar a su propio Hijo para librarnos de la ira de Dios, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiso darnos la justicia de su Hijo Jesucristo, porque nosotros no poseíamos ninguna. Sí, hermanos, esto es una buena noticia para todos nosotros. Él ha querido justificarnos a través de la fe. ¿Tiene el poder para hacerlo? Por supuesto. Por supuesto, porque Él es el legislador. Pero también el legislador ha desechado a todos los que buscan ser justos siguiendo la ley. Vea lo que dice el verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. A unos Dios ha querido justificarlos a través de la fe, y a otros Dios los ha desechado. ¿Por qué? Porque buscaban ser justos cumpliendo la ley. Israel pensaba que podía ser del agrado de Dios si cumplía al pie de la letra los mandamientos. Ellos no quisieron buscar a Dios con fe, sino ellos, cuando Dios le dio sus mandamientos, le reveló su voluntad, ellos creyeron que cumpliendo esos mandamientos podrían llegar a ser del agrado de Dios. Pero la ley, hermano, les decía claramente que si faltaban a un solo de esos mandamientos, se hacían culpables de haber transgredido toda la ley completa.
Eso era claro. Si ellos querían llegar a ser del agrado de Dios, hermanos, tenían que reconocer su indignidad y quebrantar su corazón. Tenían que reconocerse como pecadores. Dios les dio los mandamientos, no para que llegasen a ser buenos, sino para que ellos se pudieran ver como lo que son, hombres débiles, necesitados de la gracia de Dios. Para que ellos se dieran cuenta que no podían cumplir con la voluntad de Dios y entonces poner su fe, su esperanza en aquella manera que Dios les prometía estar en paz con ellos. ¿Cuál era esa manera? A través del sacrificio de un sustituto. Ellos tenían que tener esa fe. Sí, ellos merecían morir porque no podían cumplir con sus mandamientos, pero Dios les había dado un sistema de sacrificios para que ellos meditaran en todo lo que estaba ocurriendo desde que ellos tenían que preparar a un animalito que fuera perfecto, que no tuviese mancha. Criar ese animalito desde pequeño, cuidarlo por mucho tiempo. Imagino que ellos se encariñaban con ese animalito, los niños se encariñaban con el animalito, pero había un día donde había que hacer expiación por el pecado y ellos tenían que llevar ese animalito al templo para ser degollado, para que su sangre fuese derramada, para cubrir donde estaba la ley. Había una caja donde estaba la ley, una tabla, y ahí era derramada la sangre que cubría esa ley, porque esa ley estaba quebrantada por el pueblo, por nosotros. Y para que Dios no viera esa ley quebrantada y cuando volteara a ver nuestras faltas, nuestras culpas, nuestro pecado, lo que Dios miraba era que ya se había hecho justicia, que ya había sido derramada la sangre, que ya se había hecho justicia, y entonces así nosotros ser librados, el pueblo recibir el perdón de Dios. Ellos tenían que poner fe en que Dios proveía, en que Dios era el que proveía el sacrificio para no castigarlos a ellos, pero ellos creían que eran tan buenos porque cumplían al pie de la letra los mandamientos que Dios les había dado. Y que dice que pues diremos, verso 32, los que iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, tropezaron con la piedra de tropiezo. Quinta forma, hermanos, en que Dios ejerce su soberanía, bueno, de este texto, ¿verdad? Dios ejerce su soberanía prometiendo una piedra de tropiezo. Verso 33, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios prometió desde la antigüedad poner una piedra de tropiezo. ¿Qué clase de Dios es ese? Que anda poniendo piedras para que unos tropiecen. Un Dios soberano, un Dios que hace lo que Él quiere para revelarse, para darse a conocer como lo que Él es. Él es santo, Él es justo, pero Él también es misericordia y Él también es un Dios lleno de gracia. Dios prometió poner una piedra de tropiezo. Es evidente, hermanos, para todos a través de la observación, a través de la experiencia, que muchas personas tienen dificultad con una piedra que se llama Cristo Jesús. Es evidente que muchos seres humanos tropiezan con Jesús, con Cristo. La idea que presenta aquí el texto es esa, hermanos. Es tropezar con Cristo.
¿Y qué es tropezar con Cristo? Bueno, es una manera que el escritor usa para ilustrar a las personas que ven a Cristo como una dificultad para ellos, como un estorbo para ellos, como un obstáculo que no los permite vivir sus vidas. Tropezar con Cristo es una manera de describir a los que no pueden aceptar el mensaje de Jesús. Es una manera de describir a todos aquellos que no quieren creer en Él. Cuando la promesa de salvación, hermanos, se manifestó finalmente en carne a través de la encarnación de Cristo Jesús, hermanos, nosotros vemos la historia. Como muchos judíos, la mayoría, la inmensa mayoría de los judíos no creyeron en Él, solamente un pequeño remanente sí, porque esa era la promesa. Los judíos tropezaron con Jesús cuando Él se apareció en la historia de la humanidad. Tropezaron con Él porque Jesús no se presentó como ellos lo esperaban. No tenía la apariencia majestuosa que ellos querían que tuviera. Tropezaron porque vieron en Jesús a un hombre demasiado común. Ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo va a ser este el Salvador, el Mesías? Y Jesús les sirvió a ellos como tropiezo. Incluso Jesús fue piedra de tropiezo para su propia familia. Ni sus hermanos creían en Él. Al principio ni sus hermanos creían en Él y tropezaban con Jesús. Él fue desestimado. Jesús no tuvo el respeto, el honor que merecía por su propio pueblo. Los más sabios del pueblo, que eran los fariseos, tropezaron con esta piedra, tropezaron con Jesús, porque Jesús no se parecía a ellos, no se parecía a ninguno de ellos. Jesús no se lavaba las manos antes de comer. No se lavaba las manos antes de comer, y los fariseos, ¿cómo? Ellos tenían todo un ritual para purificarse. Jesús tampoco oraba en las esquinas como oraban ellos para que todos lo vieran. No, Jesús se apartaba. Se iba a un huerto, se iba a orar solo, se iba con su pequeño grupo, discreto. Y no andaba haciendo pompa de su espiritualidad, de sus oraciones. Jesús no se santificaba como ellos. No se apartaba de los publicanos y pecadores como ellos se apartaban. Jesús estaba muy cerca de ellos. Tropezaron con Jesús. Jesús no tenía respeto por sus tradiciones. Tropezaron con Jesús. Jesús, hermanos, no solamente fue piedra de tropiezo para este pueblo. Jesús ha sido piedra de tropiezo para el resto del mundo. Cuando el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, y la iglesia empieza a salir a las naciones a predicar el evangelio, hermanos, el mundo también tropezó con Jesús. Cuando el mundo empezó a escuchar la predicación de los cristianos, las ideas griegas, las filosofías de los antiguos griegos estaban impregnando todo el imperio romano de aquellos días, y ellos empezaron a escuchar el mensaje de los cristianos y les sonaba ridículo, se burlaban de ellos. Cuando escuchaban de Jesús, cuando escuchaban de un Mesías que murió y que resucitó y que promete resurrección para aquellos que creen en Él, el mundo tropezó con Cristo y se reían y se mofaban de los cristianos. Parecía una locura, una idea absurda esa idea de los cristianos.
tropezaron con esta piedra, que es nuestro Cristo. Se burlaron del Evangelio y tropezaron, porque esta fue la promesa de Dios. Dios ha puesto piedra de tropiezo para que algunos tropiecen. Y en ella tropiezan, hermanos. Más de 2000 años ya pasaron. Y Jesús sigue siendo esa piedra de tropiezo para muchos hombres y mujeres. Miles de personas siguen escuchando la oferta del Evangelio, que hay vida, que hay salvación, que hay perdón de pecados, que hay reconciliación por medio del sacrificio de Cristo. Y cuando escuchan el mensaje, las personas se sienten ofendidas, tropiezan con Jesús. No pueden aceptar que ante la ley de Dios son pecadores. No pueden aceptar la idea de que un día tendrán que rendir cuentas delante de Dios, que Dios les pedirá cuentas y que serán hallados culpables. Esa idea de un Dios que los juzga les resulta chocante, les taladra los oídos al mundo. No pueden aceptarlo, quedan desconcertados ante la idea de un Dios que los juzgará. No toleran escuchar que Dios exige una vida moral, recta y perfecta para poder ser justos delante de Él, para poder entrar en su reino, que ese es el estándar de Dios. No lo soportan y tropiezan porque están acostumbrados a vivir en el pecado, aman su pecado y aún así piensan, creen, hermanos, que van a poder justificarse delante de un Dios 3 veces santo. No soportan, hermanos, escuchar que no pueden hacer nada para salvarse. No pueden escuchar eso. Escuchar que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Resulta una idea anticuada. ¿Cómo nos predican eso en este tiempo de apertura, de libertad, de libre pensamiento? Esa es una idea muy cerrada, de una mente muy estrecha. Es algo muy selectivo. Jesucristo dijo: yo soy el único camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No están dispuestos. Tropiezan con Jesús. No están dispuestos a dejar que Jesús sea su Señor y su Salvador. No quieren dejar sus hábitos, aman sus placeres, no pueden renunciar a ello para seguir a Cristo. Muchos siguen tropezando con Cristo porque Cristo los llama a la transformación. El cristianismo presupone transformación. Aunque muchos no prediquen el verdadero evangelio y se digan cristianos, el evangelio presupone ser transformado. Es un llamado a la transformación, a la muerte a tu viejo yo y a ser una nueva criatura en Cristo. Cuando el evangelio es predicado correctamente, los hombres tropiezan con el verdadero Cristo. Si quieres heredar el reino de Dios, tienes que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El más sabio, uno de los hombres más sabios en los tiempos, un hombre religioso, estudioso de las Escrituras, se acercó a Jesús y le dijo, le preguntó: Maestro, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el secreto
para la vida eterna, para el reino. Jesús fue claro y contundente. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas una transformación plena, completa, absoluta. Porque Jesús es eso. Es un desafío enorme. Venir a Jesús es un desafío enorme. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes acercarte a los santos, acercarte, estar entre los hermanos. Pero seguir a Cristo, hermanos, es un verdadero desafío. Porque presupone transformación. Tú vienes a Cristo y eres recibido como un pecador. Así venimos todos ante el Señor como pecadores, como ciudadanos del reino de las tinieblas, tan corruptos como los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra. Así venimos, pervertidos delante de Dios, pero llegamos delante de Cristo para ser transformados, no para seguir igual. Y cuando el hombre escucha este desafío, muchos tropiezan con Jesús, porque cambiar de vida es un precio demasiado alto. Es un precio muy alto que muchos no quieren pagar. Mateo 16 tenemos la historia de aquel joven rico que también quería saber estas cuestiones de cómo heredar la vida eterna, cómo ser agradable delante de Dios, cómo ser un discípulo verdadero. Bueno, Jesús le respondió y le dijo: tienes que pagar un precio. ¿Te crees bueno? ¿Crees que eres perfecto? Anda, vende todo lo que tienes, repártelo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Pero ¿qué pasó? Este joven se fue muy triste, se fue triste. Y la enseñanza de Jesús fue la siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Jesús requiere, y es claro, con el costo de seguirle. Es tu vida entera. Tienes que ponerla aquí. Tienes que entregar tu vida por completo. Cuando pongas tu vida por completo, entonces la hallarás. El costo es alto. Y Cristo por eso sigue siendo una piedra de tropiezo para todos aquellos que no están dispuestos a entregar su vida por volverse un discípulo del Señor. Sí, siguen amando sus cosas, guardando sus bienes, atesorando la vida que poseen, pero la Escritura es clara: finalmente la perderán. Renunciar a los placeres de esta vida es un desafío, hermanos. Yo espero que alguno de mis oyentes reflexione en esto y no se vaya triste, amando sus posesiones, y se vaya sin entregar su vida al Señor. Dios ejerce también su soberanía prometiendo que el creyente no será avergonzado. Y con esto concluimos este mensaje. El que cree en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Nos podemos avergonzar por muchas cosas. Nos podemos avergonzar por nuestro pecado. Nos podemos avergonzar por no ser los santos que debiéramos ser.
por nuestras fallas, por nuestras debilidades, nos podemos avergonzar por nuestra poca fe. Nos podemos avergonzar diciendo, ¿cómo es que caí en esto? Hermanos, pero nunca nos vamos a avergonzar de haber creído en Cristo. Nunca. Quien cree en Cristo nunca tendrá causa alguna para avergonzarse de haber creído en Él. Nuestro Cristo, hermanos, es maravilloso. Él es nuestra roca, no nuestra roca de tropiezo, sino nuestra roca en la que estamos plantados. Nuestro Cristo, hermanos, es maravilloso. No seremos avergonzados por Él, porque Él no nos fallará, porque Él cumplirá sus promesas. No nos vamos a avergonzar de Cristo, porque nuestro Cristo no es como los arminianos creen que es Cristo. El Cristo de los arminianos tienen de qué avergonzarse quienes creen que Cristo es así. Pero no, hermanos, nuestro Cristo no es uno que nos redime con su sangre preciosa. Es decir, nos salva en un punto de nuestras vidas, creemos en Él y nos da la salvación. Pero algunos de todos los que creyeron algún día serán enviados al infierno, perderán su salvación y serán arrojados al infierno. No, hermanos, Jesús no es alguien que te ama ahora y te va a odiar mañana. Por eso no tenemos de qué avergonzarnos de Él. Jesús no es un salvador momentáneo. Jesús es nuestro eterno Salvador. Por eso, hermanos, el Dios soberano nos ha prometido esto. A quienes hemos creído en Él, nunca se avergonzarán de haber puesto su confianza en Cristo, porque Él los salvará. El que cree en Jesús no será avergonzado. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, dijo el Señor, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No seremos avergonzados. Jesús no es un Salvador que te da entrada al reino y una vez ya que estás adentro te da entrada y luego te saca de su reino y te echa al infierno. Ese no es el Cristo de la Escritura. No. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo voy a echar fuera. Si tú vienes, yo no te voy a arrojar afuera. No tendremos que avergonzarnos de este Salvador. Una vez que su amor nos ha envuelto, hermanos, nunca se aparta de nosotros. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no una vida momentánea. La vida que Dios nos ha dado al creer en Él, hermanos, es una vida eterna. Una vida que no se perderá en el camino. Una vida que será perpetua, hermanos. Dijo Jesús, y estos no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Así como Cristo es tropiezo para unos, Cristo es la roca de la fe, de nuestra confianza, de nuestra esperanza. Queridos hermanos, queridos oyentes, para concluir quiero preguntarles, ¿de qué lado te encuentras esta mañana? ¿Es Cristo una piedra de tropiezo para ti? ¿Cristo ha sido una pieza de tropiezo para ti? Cuando uno considera el costo de seguir a Cristo, no el costo de estar en la iglesia, el costo de seguir, de ser un verdadero discípulo, el que no dejare padre y madre, no es digno. El costo de vivir conforme a la palabra de Dios, de ser una verdadera oveja que oye y obedece. Hermanos,
¿Ha sido Cristo una piedra de tropiezo para ti, amigo? ¿Ha sido una piedra de tropiezo para ti? ¿Seguirás tropezando con Él? ¿Seguirás rechazándolo a Él? Aquí habemos muchos que te podemos decir que confiar en Cristo vale la pena. Aquí habemos muchos hombres y mujeres que te podemos decir, yo he confiado en Cristo y nunca me ha fallado. Yo le he fallado muchas veces, pero Él nunca me ha fallado a mí. El Señor, hermanos, nos ha guiado hasta ese punto de poder confiar en Él. Yo espero que si el Señor te ha hablado hoy, podamos entregarle nuestro corazón al Señor y recordar que nunca seremos avergonzados. Creo que este es un buen mensaje también para la iglesia, para nosotros, que a veces perdemos de vista. En la soberanía de Dios tiene que ver con la promesa que Dios nos hizo de esta roca, que es nuestro Salvador, que es nuestra plena confianza, que Dios quiso soberanamente, sí, que muchos tropiecen, dejarlos que tropiecen y juzgarlos por su maldad, pero a quienes por su gracia Él ha derramado su misericordia en estos vasos hechos de barro. Dios quiso formar de nosotros algo donde depositar su Santo Espíritu, hermano. Eso es voltear a ver ese Rey soberano y verlo. Muchos se asustan por ver el Rey, el legislador que tú eres, todo el poder concentrado en ti, Dios, y que un día juzgarás y vas a enviar a algunos al castigo eterno. Que muchos voltean y ven eso. Yo cuando volteo y veo al cielo y veo a mi Dios, yo lo veo como un Rey bondadoso, como un legislador que está obrando a mi favor y que ha querido por su voluntad no castigarme, sino amarme, llamarme su pueblo, darme de su amor y llamarme, incluso decirme que soy parte de su familia, que soy hijo de Dios. Qué maravilloso es la soberanía de Dios para aquellos que han entregado su vida a Él. Vamos a orar, hermano.